Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Chile da a ustedes la bienvenida a la actividad inaugural con que da inicio al proceso académico del Diplomado en Atención Temprana Interprofesional con enfoque en neurorehabilitación. Saludamos a quien nos acompaña esta tarde, a la directora académica de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Autónoma de Chile, la señora Catrina Badilla Guzmán, a la directora del Diplomado en Atención Temprana Interprofesional con enfoque en neurorehabilitación, la señora Victoria Sotomayor Contreras, a nuestra conferencista magistral invitada, a la señora Consuelo Sánchez Smith. Señoras y señores, docentes y especialmente nuestros estudiantes, tengan todos muy buenas tardes. Para dar continuidad, para dar inicio a nuestra actividad, se dirige a nosotros la directora académica de posgrado, la señora Catrina Badilla Guzmán. Buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Autónoma les doy la bienvenida a esta inauguración del Diplomado en Atención Temprana Interprofesional con enfoque en, y ahí me quedo. Neurorehabilitación. Neurorehabilitación. Es largo, es largo. Es largo. Gracias a todos por estar aquí. Quiero darles la bienvenida. Estamos muy contentos de inaugurar este programa. Quiero agradecer a Victoria Sotomayor que nos acompaña. Ella es la directora del programa y va a estar acompañándonos durante todo el proceso de estos 5 meses de intensa actividad académica y que esperamos que sea una tremenda experiencia. Quiero también saludar a Consuelo Sánchez, fonoaudióloga, que hoy día nos va a dar la charla inaugural, cómo ser interprofesional en atención temprana. Gracias por acompañarnos, Consuelo, por estar aquí con nosotros un día jueves en la tarde. Bueno, y darle la bienvenida a todos ustedes. Estamos muy, como les decía, muy contentos de iniciar este programa. La Universidad Autónoma está comprometida con la formación de sus estudiantes egresados de la Universidad Autónoma, pero también estudiantes que vienen de otras universidades y tienen la inquietud de perfeccionarse y seguir aprendiendo. Siempre es un desafío para quien asume esta responsabilidad, seguir formándose, y esperamos estar a la altura y acompañarlos, como les decía, en este proceso. Quiero además comentarles que la universidad cuenta con más de 100 programas de diplomado en distintas versiones. Ya tenemos más de 2.000 alumnos que ya han pasado por nuestras aulas en programas de diplomado sin considerar los magíster, y que han enfocado su formación a través de esta modalidad. Y la verdad es que esta modalidad nos da muchísima flexibilidad, entre ellas poder estar en distintos lugares del territorio y poder formarnos, ¿cierto?, sin tener que movernos de la casa o del lugar de trabajo, o movernos grandes distancias, pero además tener acceso a grandes profesionales con tremenda experiencia, puesto que en nuestros diplomados no solamente tenemos gente que se encuentra en Chile o en Santiago, sino en otros lugares a lo largo de Chile, pero también en otros lugares del planeta. Hemos tenido invitados desde México, desde Alemania, Inglaterra, España, Portugal, de muchísimos lugares, y entonces esta modalidad nos ha permitido acercar el conocimiento, expandir también un poco la mente con otras miradas y otras experiencias. Espero, y siempre lo digo, el estudiar, el prepararse es rigor, luego que uno sale a la vida profesional. Ingenuamente uno piensa que cuando se titula ya lo sabe todo y se da cuenta que no sabe nada, y que debe seguir preparándose por siempre, y por eso tiene que ser un tremendo desafío para ustedes. Los dejo invitados entonces a que puedan participar activamente en el programa. Sin ustedes el programa no fluye, y por lo tanto es muy importante que ustedes participen de todas las actividades, de todos los trabajos que hay en plataforma y de todo el material que con mucho esfuerzo sus profesores han preparado para que ustedes los tengan disponibles antes de sus clases y puedan llegar con toda esta información para que el minuto de la clase sincrónica sea un minuto de discusión, de compartir, entendiendo que todos somos profesionales y están en el mismo ámbito de acción. Así que muchas felicitaciones y un deseo de éxito en este proceso que inicia. Agradecemos sus palabras. Para continuar nuestra actividad, la directora del programa, la señora Victoria Sotomayor Contreras, entregará su saludo inicial y a la vez presentará a nuestra conferencista magistral invitada. Estimada Victoria. Muchas gracias, Armin. Gracias, Catrina. Bueno, claro, me dirijo a ustedes primero para darle la más cordial bienvenida, ¿cierto?, a todas y todos. Mi nombre es Victoria Sotomayor y, tal como dijo Catrina, yo soy la directora del programa. Así que los estaré acompañando durante todo el proceso de estos 5 meses a lo largo de la duración del diplomado.
Estamos muy, muy felices porque formen parte de este diplomado de atención temprana interprofesional, ¿cierto? Que tiene como enfoque la neurorehabilitación, ya que es algo que hemos preparado con muchísimo cariño. Es muy importante para nosotros hacer este diplomado, que nace de la necesidad de la atención interprofesional, que merecen todos nuestros niños y niñas, sus familias y comunidades. Esperamos que todos puedan adquirir las competencias necesarias y suficientes para poder desempeñarse con mejores y más herramientas dentro de un contexto clínico en atención temprana. Entonces paso a presentar en este momento a nuestra fonoaudióloga Consuelo Sánchez Smith. Ella cuenta con 14 años de experiencia en el área clínica pediátrica, tiene un magíster en neurorehabilitación y neurociencias, con especialización en motricidad orofacial y en paciente pediátrico hospitalizado. Es docente también del diplomado, de nuestro diplomado de atención temprana, y de la carrera de fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Chile. Consuelo, bienvenida. Muchas gracias, Victoria. Buenas tardes. Espero que estén todos muy bien, que estén entusiasmadas nuestras estudiantes que veo que están aquí conectadas con este diplomado, que es un gran logro, que también es de alguna manera nuestro bebé, ¿cierto? Victoria ahí nos cuenta que estamos muy contentas de realizarlo porque queremos plasmar un estilo clínico también en él, en esta área tan importante que es la atención temprana, todavía incipiente, todavía con mucha investigación a la cola que falta, ¿cierto? Que todavía hay que realizar para que se perfeccione esta área. Y la gracia es aportar un granito de arena con eso a través de este diplomado y ojalá encender una mecha en ustedes de curiosidad. Así que vamos a comenzar hoy día hablando de uno de los temas que tratamos en el diplomado y que lo tratamos de abordar a lo largo de todo el diplomado, que es el ser interprofesional o la interdisciplinariedad. Voy a comenzar a proyectar mi pantalla, mi presentación. Ustedes me avisan si se ve, por favor. Sí, se ve. Muy bien. Bueno, entonces, denme un segundito para poder acomodarme aquí yo, porque necesito mirarla mejor. Ya. Entonces, bueno, les decía que el tema inicial, el tema de esta conferencia es cómo ser interprofesional en la atención temprana. Y para poder abordarlo, vamos a hacer algunas definiciones sobre esta frase. Tiene varios conceptos involucrados. Entonces vamos a comenzar abordando lo inicial, que es la atención temprana. No sé si se han dado cuenta, pero muchas veces escuchamos indistintamente el término atención temprana y estimulación temprana como si fuera lo mismo, y aquí quiero esclarecer que no lo es. La verdad es que es un concepto que se diferencia mucho, sobre todo dependiendo de a quién va dirigida este tipo de actividad. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer algunos paralelos en cuanto a sus definiciones. Por ejemplo, cuando hablamos de atención temprana, estamos hablando de un conjunto de actividades que son muy específicas para un individuo en particular, y lo que busca hacer es dar respuesta oportuna a necesidades que sean transitorias o permanentes en este individuo. En cambio, si comparamos desde esta fase de la definición a la estimulación temprana, sí, es una serie de actividades, pero no es para un individuo en particular, no es para un niño en particular, es para la primera infancia en general. Y esto tiene que ver con que el desarrollo psicomotor, ¿cierto?, tiene una cronología esperada, ¿cierto?, normotípica, que de alguna manera la podemos prever, ¿cierto? Entonces, las actividades van relacionadas a eso, a potenciar la actividad que debiese venir en cronología, ¿cierto? En cambio, cuando hablamos de la atención temprana, la actividad busca activar algo en particular de un niño, de un individuo con sus características peculiares y que tiene una necesidad, ¿ya? Esto es súper importante. En el caso también de la atención temprana, sabemos que esta va dirigida a niños, pero también va dirigida a su familia y a su entorno. Y esto es algo muy central de la definición de la atención temprana, que no trabaja solamente con el niño, con el individuo solo, ¿cierto? Sino que necesita abordar a su entorno, y el entorno más cercano de él es la familia. Y posterior a la familia, que lo afecta también al niño, es el entorno que tiene la familia. Es el barrio, es el lugar, es
desde el clima hasta su casa, ¿cierto? Todo lo que lo rodea es importante abordarlo. Y entonces aquí tenemos una gran intervención porque hay que hacer una educación, hay que buscar las barreras y las oportunidades tanto en la familia como en el entorno de este niño. En cambio, cuando buscamos qué debería pasar en la estimulación temprana, no importa mucho esto, no importa mucho el entorno, tampoco importa mucho la familia, sino que son actividades estándar. Están dirigidas a un niño con un cierto nivel de desarrollo, en condiciones normales, sin ninguna complicación. Y lo que busca, sí, es potenciar áreas del desarrollo, pero no debiese ser dirigida a un niño con alguna dificultad en particular. La atención temprana también, este tipo de intervención está dirigida a niños que tienen trastorno en su desarrollo o que se encuentren en riesgo de padecerlo. Y esto implica también que tenga cierta particularidad la actividad que se vaya a diseñar o lo que se quiera, lo que requiera en la intervención de la atención temprana. Y además podemos decir que si hacemos un paralelo con estimulación temprana, si ustedes se fijan, la podemos ver en diferentes áreas de las profesiones. Está muy utilizada, por ejemplo, en el ámbito de la educación, la podemos ver mucho en los jardines infantiles, las salas cunas, ¿cierto? Porque es muy estándar, se puede utilizar diferentes diseños de actividad, ¿cierto? En cambio, cuando hablamos de la atención temprana, vemos que estas actividades deben ser sí o sí planificadas desde la individualidad, ¿cierto?, por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar, porque requiere una intervención sobre el desarrollo psicomotor y sus diferentes esferas, que cada una tiene su especialidad, ¿cierto? Cada una tiene su disciplina de intervención. En cambio, cuando hablamos ya más de estimulación temprana, hay una gran generalidad en el comportamiento. Es todo mucho más relativo en ese sentido. Bien, teniendo un poco más en claro esa diferencia, vamos a hablar entonces de lo que es un equipo, pero tratando de hacer la diferencia entre un equipo multidisciplinar y un equipo interdisciplinar. No sé si se han fijado, pero también sucede lo mismo, que el mismo fenómeno que se da en atención temprana y en estimulación temprana, sucede en equipo multidisciplinar y equipo interdisciplinar. Como que cuando hablamos de esto pareciera que fuera lo mismo, ¿cierto? Pero la verdad es que no lo es. Y para poder hacer un paralelo, primero vamos a definir lo que es un equipo. Porque no sé si se han preguntado alguna vez qué es lo que define un equipo. ¿Cuándo un equipo es un equipo? ¿Será lo mismo decir grupo de personas? ¿Un equipo es un grupo de personas? ¿O un grupo de personas es un equipo? Y aquí es súper importante hacer ese paralelo también, porque la verdad es que sí, un equipo es un grupo de personas, pero no todo grupo de personas es un equipo. Tiene que tener cierta particularidad este grupo, tiene que tener una particularidad de individualidades interactuantes, por ejemplo. Cada persona con sus características tiene que tener una capacidad de interactuar con todos los de su alrededor que conforman su equipo. Estas características van a nutrir al equipo y van a hacer que este equipo sea competitivo. ¿Y competitivo para qué? Para lograr objetivos. Y esos objetivos deben ser objetivos en común. Y para poder lograr y ser competitivo y hacer interacciones entre estas individualidades, debe existir cohesión en este equipo. Es decir, el equipo debe tener una unidad, como se ve en la fotografía, ¿cierto?, de los monitos ahí entrelazando sus manos al centro. No es un grupo cualquiera, por lo tanto, tiene que tener estas particularidades que lo hacen funcionar en sinergia. Y bueno, y una sinergia de qué depende, de que sus partes puedan funcionar al mismo tiempo, al unísono, interactuando entre sí y nutriéndose entre sí. Y esto hace que veamos al equipo como uno solo y se ve como si tuviera un solo talento, y este talento se conoce como talento colectivo. Esto permite finalmente que se optimicen procesos para los cuales trabaja este equipo, para los cuales hace objetivos este equipo. Teniendo esta diferenciación en claro, vamos a hacer entonces el paralelo entre lo que es un equipo multidisciplinario y un equipo interdisciplinario. Como les decía hace un rato, ¿cierto? Cuando hablamos de la multidisciplina,
a veces tendemos a hablar de la interdisciplina y la multidisciplina como si fueran lo mismo, pero no lo es. Y esto es muy importante a raíz de la definición de la atención temprana. Vamos a tener una clase, de hecho, muy relacionada a lo que es la definición de la atención temprana, porque en ella contiene todo lo que es la directriz de trabajo que implica poder utilizarla como medio de intervención. Pensemos primero en un equipo multidisciplinario. Como lo dice su nombre, multi, ¿cierto? Tiene muchas disciplinas, y la gracia que tienen es que buscan un objetivo o problema en común. Pero la interacción entre cada una de sus partes es muy limitada. ¿Y esto qué quiere decir? Que pueden trabajar, si bien bajo el mismo objetivo, pero van a trabajar cada una de sus partes en paralelo, ya sean disciplinas, profesiones, ¿cierto? Dependiendo de cuál es la necesidad, ¿cierto? Vamos a ver que van a ser casi siempre en un trabajo en solitario, separado, ¿cierto? En paralelo, para un objetivo en común. En él, como dice su nombre, hay varias especialidades del conocimiento que están trabajando para lograr este objetivo. Pero al ser separadas una de la otra, pierden la capacidad de interacción. Entonces aquí tenemos una independencia metodológica, epistemológica y conceptual. ¿Y qué quiere decir todo esto? En el fondo, el mejor ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, cuando si queremos hacer un estudio de suelos, por ejemplo, para construir un edificio. Y yo quisiera llamar a diferentes profesionales que me podrían aportar para este estudio de suelos. Tal vez voy a llamar al geógrafo para que me haga ciertas mediciones, ¿cierto? De la tierra, de los minerales, si es que va a ser de fácil construcción o se va a desmoronar. Lo estoy diciendo desde mi desconocimiento total de la geología, pero es lo que se me ocurre en este momento para darles el ejemplo. Pero la idea es que esta persona va a estudiar desde su disciplina el suelo, ¿cierto? Sin embargo, tal vez necesito que me digan la capacidad de inundación del lugar y voy a llamar a un especialista en, no sé, en aguas, en hidrología, qué sé yo, estoy inventando nombres. No necesito a lo mejor al geólogo, no necesito saber de los minerales en sí, pero sí necesito saber a lo mejor de la huella del agua, de cómo se va a llenar este lugar si es que ha tenido un río antes, etcétera. Y no necesito a lo mejor que hagan una interacción entre sí. Cada uno va a llegar a su conclusión, me va a decir sí, va a pasar esto o no, no va a pasar esto, pero no va a haber una gran interacción finalmente. Entonces, el equipo multidisciplinario no estaría dando cumplimiento a lo que define la atención temprana, porque la atención temprana lo que quiere es trabajar con el individuo y su entorno en todas sus particularidades, y esto tiene un entramado entre sí. Funciona con un entramado, cada una de sus partes depende de la otra, por lo tanto requiere una gran comunicación entre profesionales. Y si nos vamos a la definición de lo que es la interdisciplina, ¿a qué apunta? Primero que todo es la colaboración de varias profesiones, disciplinas o saberes, y hasta aquí se parece mucho a lo que es la definición del equipo multidisciplinario. También tiene un objetivo en común, también busca llegar finalmente a una visión final, ¿cierto? Pero lo que sí, aquí cada una de sus partes tiene mayor afinidad entre cada una de las disciplinas, haciendo un todo coordinado y coherente. Entonces, si por ejemplo nos ponemos a analizar hacia dónde apunta la atención temprana, apunta al desarrollo psicomotor. Y si pensamos en el desarrollo psicomotor se compone, si bien de partes, se compone de partes que trabajan en una sinergia y no podemos separar estas partes entre sí. Necesitan de la nutrición de cada una de sus áreas. Por lo tanto, es un entramado, ¿cierto? Y el equipo interdisciplinario también lo es un entramado que se observa como un todo. Si tú lo miras de afuera, pareciera que todo funcionara como un reloj, como lo quisimos hacer aquí en la presentación, ¿cierto? Como cada una de las partes que necesitan de la sinergia del resto. Entonces, ¿por qué importa finalmente esta interdisciplinariedad en la atención temprana? Porque, primero que todo, la atención temprana busca dar respuesta a necesidades transitorias o permanentes que pueda presentar un individuo, y eso requiere el trabajo en la particularidad del individuo y requiere la visión de todas las aristas del desarrollo psicomotor y de lo que se nutre y de lo que también pone barreras a su desarrollo, ¿cierto? Además, debemos hacer una intervención
con la familia y considerar el entorno en donde está inmerso esta familia, con todas las complejidades que puede tener el hecho de que la familia está compuesta también de individuos, que cada uno trae su historia. Esto le da una complejidad multifactorial y que depende de que la comunicación entre cada una de las partes esté muy entrelazada. Aquí tenemos un ejemplo en donde, bueno, les muestro mi experiencia un poco de lo que es en el hospital, ¿cierto? Y cómo el ambiente, por ejemplo, podría ser una gran barrera o una gran oportunidad también, pero vemos una sala de hospitalización en donde tenemos que sacar al niño de la cuna y el ambiente nos está oponiendo bastante resistencia, nos está generando en el fondo una condición que es externa a lo natural, ¿cierto? Para el desarrollo psicomotor normal. Y aquí tenemos entonces una especie de barrera que nos podría dificultar, ¿cierto? Finalmente el poder hacer nuestra intervención. Pero tenemos que buscar la oportunidad aquí, tenemos que buscar dónde, cómo. Tenemos una sala llena de máquinas, ¿cierto? Que estorba, que además son máquinas que tienen ruido, no sé si se alcanza a percibir, pero hay una bomba aquí de alimentación, y este niño, este bebé que estamos viendo, está conectado a esa bomba, por lo tanto, mucha movilidad, y sacarlo y hacerlo moverse mucho, darle giros, por ejemplo, puede ser medio complejo, pero es algo que nos ofrece el ambiente y es una particularidad del ambiente de este individuo. Si nos vamos a la familia hay que educarla, a la familia hay que enseñarle. Y lo que le voy a enseñar yo no puede ir en contra de lo que le va a enseñar mi colega que está trabajando conmigo. En mi caso, desde la fonoaudiología, yo no puedo enseñar habilidades o enseñar cosas que tengan una contrariedad en su teoría o en la forma de interacción con lo que está haciendo kinesiología y terapia ocupacional, por ejemplo. Y si nos vamos a los factores intrínsecos del individuo, ¿cierto? Tenemos que cada uno tiene su particularidad. Aquí tenemos un pequeño, ¿cierto? Que se le ve que tiene una cirugía de reconstrucción aquí a nivel abdominal. Este niño tenía un problema de tránsito intestinal, tenía intestino corto, y como pueden ver, tiene una vía de alimentación complementaria, y tiene una gastrostomía, por lo tanto, toda su alimentación, o por lo menos parte de ella, no es por la vía oral. Y eso le hace tener una característica particular en cuanto a su experiencia, en cuanto a su capacidad sensorial, en cuanto a su exploración, en cuanto a muchas situaciones. Y también vemos que ahí arriba tiene está conectado, ¿cierto?, a una parenteral, tiene ahí su vía, ¿cierto? Y eso también lo limita en el movimiento, lo limita en la exploración. Por lo tanto, sus características particulares, y si lo pensamos en un ambiente como este, en el hospitalario, hace que tenga bastantes cosas que abordar finalmente. Y esto hace que también tengamos que ponernos de acuerdo entre el equipo. Entonces, si miramos al desarrollo psicomotor, claro, nosotros vemos un producto, ¿cierto? Pero la interacción del desarrollo psicomotor depende de áreas, por ejemplo, como el desarrollo motor, el desarrollo del lenguaje, la cognición, la motricidad orofacial, depende de los componentes socioemocionales también de este pequeño, de este individuo, y de los componentes volitivos. Además, esto viene en relación con este ambiente que veíamos, ¿cierto? Si lo queremos llevar al ambiente hospitalario que veíamos anteriormente, este ambiente tan complejo, a los factores intrínsecos, donde vemos varios diagnósticos, por ejemplo, relacionados al niño, si lo llevamos al ejemplo anterior, y a la familia particular que pueda tener este niño. Todos estos factores están interactuando, y cuando vemos el desarrollo psicomotor de este chico, es todo esto más otras cosas. Entonces, ¿no sería lógico que si tengo tanta interacción, mi intervención la realizara abordando lo más cercano a la realidad de lo que es el desarrollo psicomotor, a cómo funciona el desarrollo psicomotor? ¿No sería más eficiente hacerlo así? Si pensamos entonces que tenemos ahí la interacción entre el desarrollo psicomotor, tanto en su desarrollo motor, el lenguaje, la cognición, la motricidad orofacial, los componentes socioemocionales y volitivos, entre también la interacción con sus factores intrínsecos, familia y ambiente, vemos que si vemos al kinesiólogo o kinesióloga, ¿cierto?, que va a interactuar con todos estos componentes, probablemente va a ir más dirigido al componente motor, va a tener algunas pinceladas de los otros componentes sin querer, y sí o sí va a interactuar con los factores intrínsecos, con la familia y con el ambiente,
va por un solo lado, puede ser un poco complejo. O si va fonoaudiología, a hacer lo mismo, tal vez a interactuar con el lenguaje y la cognición, que son las áreas disciplinares, ¿cierto?, que por excelencia nos involucra, ¿cierto? También vamos a ver algo de motor, una pincelada por ahí, algo de los componentes socioemocionales y volitivos, una pincelada también por ahí. Y además con estos mismos ambientes, factores intrínsecos y familia, o lo mismo con terapia ocupacional hacia su disciplina. ¿No será mejor que hagamos una sinergia entre todos juntos para que esto sea más efectivo y podamos abordar entregando lo mejor de cada disciplina y no repitiendo lo mismo o no saboteando a veces de repente el mensaje que le damos al no ponernos de acuerdo en una misma sesión, por ejemplo? Aquí tenemos una sesión de trabajo en donde estamos con audiología, kinesiología y terapia ocupacional. Estamos trabajando en la hospitalización y estamos evaluando una niña en alimentación que tenía una sonda nasogástrica, estaba en la hospitalización por una hipoglicemia, y lo que querían probar era que empezara a trabajar, a habilitar la vía oral. Como pueden ver en el video, esta bebé es bastante irritable y cuesta la evaluación en un inicio. Quiero que se fijen en esa parte de la evaluación, miren cómo está irritada. Y aquí estamos tratando de hacer la intervención lo más cómoda para ella, porque no puede estar así de irritada para hacer la evaluación. Entonces, ¿qué es lo que hace la kinesióloga? La posiciona para que mi evaluación sea efectiva, para que yo logre ver la realidad de esta bebé, ¿cierto? Sin esta sensación de que está siendo atacada, ¿cierto? Porque es una niña que está en una condición de hospitalización, que probablemente ha pasado mucho dolor, que ha estado muy incómoda, sobreintervenida desde lo sensorial, ¿cierto? Si pensamos en una hospitalización, es un lugar con alto ruido, con alta luz, donde no están muy claros los horarios, donde hay mucha gente transitando, ¿cierto? Entonces es algo incómodo para un bebé en su primera etapa de vida. Y por lo tanto, suele pasar que están más irritables los niños. Pero hay que buscar la manera para hacer una evaluación dentro de los componentes que permitan ver a la niña calmada, a la niña regulada para poder hacer la evaluación. Y aquí es donde entra la sinergia del equipo, el aportar. Vemos entonces un equipo que busca que, si bien la evaluación la estoy haciendo desde la fonoaudiología, busca aportar desde lo suyo para que la evaluación salga adelante. Y cuando sea el turno de cada una, o a lo mejor puede ser al unísono, cada una va a aportar para el resto. Pero esto depende de algunas cosas, depende de que tengamos ciertos factores como equipo para que podamos lograr esta sinergia, ¿cierto? Primero que todo tiene que haber comunicación. Si bien ustedes ven ahí que no hay mucha comunicación verbal, ¿cierto?, dentro del video, nosotros, bueno, somos un equipo ya bien cohesionado, entonces nos leemos muy bien entre nos y no nos interrumpimos en el trabajo, todo lo contrario, todo lo que ustedes ven que sucede ahí es un aporte para lo que está sucediendo o lo que quiera hacer la otra persona. Y esto implica que tenemos mucha comunicación también post-intervención. O sea, después de esta intervención se hace mucha conversación en torno al caso clínico y lo que estábamos haciendo aquí, de todas maneras, fue planificado antes. Esto también, esta comunicación constante y este saber de lo que hace cada una de las disciplinas y cada individuo en su particularidad de profesional, ¿cierto? Y persona, genera confianza en el equipo y saber cómo trabaja genera confianza y el tener también éxitos genera confianza. Y al tener esto también vemos que hay un uso eficiente de habilidades individuales de cada uno que finalmente aporta al equipo, al talento colectivo que decíamos al comienzo, ¿cierto? Pero siempre pensando en el usuario, no en nosotros. O sea, esto es para que funcione para el usuario, para el paciente, para la persona para la quien estamos trabajando. Y por lo tanto, nosotros tenemos que configurarnos como entes de gran generosidad, no solo para nuestro usuario, también para la entrega de conocimiento, para nuestro equipo, para trabajar en pos del equipo. Mientras mi equipo, mi compañero, mi compañera esté sacando su trabajo adelante y yo esté aportando para que ese trabajo avance, fluya, ¿cierto? Va a funcionar bien también para mí. Yo voy a hacer un aporte en este equipo. Si yo interpongo una barrera en esto, yo no voy a hacer un aporte para el equipo y no va a ser exitosa tampoco mi intervención.
Y por lo tanto esto tiene que estar basado en un conocimiento mutuo de cada una de las partes y obviamente en la responsabilidad del perfeccionamiento continuo, que supongo que es lo que ustedes están haciendo aquí también, ¿cierto? Buscando el perfeccionamiento. Así que es una invitación a generar algunas habilidades que son a entregar también a sus compañeros con los que trabajan. Supongo que si les interesó el tema de la interprofesionalidad, tiene que ver con que trabajan con equipos y es importante hacer que los equipos funcionen también como una sinergia, que no sean un equipo por nada, sino que sea un equipo donde cada una de sus partes aporte de tal manera que sea eficiente. Si no, tendríamos a una persona trabajando en cada lugar, haciendo las tareas que le corresponden a lo mejor a otros, y eso no es la idea. La idea es darle lo mejor de lo que existe entre la evidencia, entre las buenas prácticas, ¿cierto?, a nuestros usuarios para que salgan adelante. Ahí les dejo algunas imágenes de nuestro trabajo en equipo interprofesional, y aquí la gracia es que son las intervenciones en equipo, no es solamente una planificación, no solamente son las reuniones, no se queda solamente en el papel el trabajo, sino que se queda en la práctica profesional, y vamos a ver mucho de esto a lo largo del diplomado, para que ojalá los entusiasme, y nada, pues participen mucho de las clases, también pregunten muchas cosas. Esa es mi presentación. Muchas gracias, espero que les haya interesado, que les haya abierto la curiosidad, y nos vemos pronto. Gracias, Consuelo. No sé si hay preguntas. Voy a mirar acá el chat. No hay ninguna pregunta. No sé si alguien quiere levantar la mano y preguntar, o alguien quiere poner alguna pregunta en el chat. Esta es la oportunidad. Bueno, de todas maneras, mientras alguien se anima, les comento que es interesante el tema planteado por Consuelo, y que son temas que se van a tratar también a lo largo del diplomado. Pero la idea, como dice Consuelo, es aquí abrir la curiosidad hacia este tema, así que no sé si es que hay preguntas o no. Sí, de todas maneras, mientras vayan aprendiendo sobre esto, yo creo que ahí, bueno, y es algo que vimos también mucho en el diplomado, empiezan las consultas, empiezan a hablar de sus casos particulares, de lo que sucede en su trabajo, cómo hacer esto allá. Cuando empieza a bajar toda la realidad, ahí empiezan las preguntas reales. Así que bueno, le dejamos abierta ahí la puerta para que se entusiasmen, más que nada. Sí, Consuelo, muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer nuevamente a Consuelo por acompañarnos. Quiero agradecer a Victoria también por haber organizado esta inauguración, a los estudiantes que asistieron, comentarles que esto también queda grabado para aquellos que no pudieron asistir, y va a estar disponible también en el aula para todos los que no pudieron estar hoy día. Gracias, Consuelo, gracias, Catrina, gracias, Victoria, igualmente. De esta forma concluye nuestra actividad inaugural, con que damos inicio al proceso académico del diplomado en atención temprana interprofesional con enfoque en neurorehabilitación. Desde la Dirección Académica de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Autónoma de Chile, agradecemos la presencia de nuestra autoridad universitaria, de nuestra expositora y, por supuesto, de nuestros estudiantes, que nos estaremos viendo prontamente en la primera sesión del programa. Que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.